Biografía de Sixto Durán Ballén. Nació el 14 de julio de 1921 en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, pero inscrito en el consulado ecuatoriano, por lo que recibió nacionalidad ecuatoriana. Estudió arquitectura en Estados Unidos y a partir del año 1951 hasta 1956 fue director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Quito. Durante la presidencia de Galo Lasso se le encargó el proyecto de reconstrucción de la ciudad de Ambato, destruida por el terremoto de 1949. Cofundó el Partido Social Cristiano y se convirtió en ministro de Obras Públicas del gobierno de Ponce Enríquez. En la década de 1960 trabajó en Washington, D.C. para el Banco Latinoamericano de Desarrollo. Fue el 37º presidente constitucional de la República del Ecuador entre el 10 de agosto de 1992 y el 10 de agosto de 1996. Año de elección de Sixto Durán Ballén. En las elecciones presidenciales de 1992, Durán Ballén postulaba a su tercer intento presidencial y a sus 70 años es el candidato de mayor edad que ha existido en la historia del Ecuador. Presidencia Constitucional del Ecuador 1992-1996. Tras vencer en las elecciones, Durán Ballén se convirtió en el mandatario más longevo de la historia ecuatoriana, contando con 71 años y 27 días a la fecha de asumir el mando. Obras de Sixto Durán Ballén. Construyó ciertas cantidades de carreteras y a su vez hizo remodelación de algunas ya existentes, logrando modernas vías de circunvalación y túneles de acceso. Entre esas está la avenida Mariscal Sucre, conocida como la Occidental. Esta ayudó a descongestionar el tránsito del centro de la ciudad y junto con la avenida actual llamada la Oriental hizo que el tráfico sea fluido. También puso en ejecución la construcción de varios aeropuertos, entre esos están el aeropuerto de Guayaquil y los aeropuertos de la ciudad de Quito. Mejorar los puertos de Guayaquil y los puertos de Bolívar hizo que la red de telefonía fuera la mejor de los tiempos. Ejecutó un plan de canalización de agua potable. Durante el mandato del expresidente Sixto Durán Ballén se enfrentó al conflicto que tenía Ecuador con Perú, el cual finalizó con un acuerdo de paz firmado en Brasil. Implantó un modelo económico que fortalecería la economía de Ecuador. Esta a su vez contrarrestaría las deudas del Estado. Se dispuso a impulsar políticas de austeridad para poder privatizar sectores de tipo estratégico de la nación como eran las telecomunicaciones, hidrocarburos y electricidad. Iniciar un programa de estabilidad ayudado con el Fondo Monetario Internacional y para ello dispuso el lanzamiento y aprobación de una serie de leyes para hacer las reformas del sector financiero, de energía y agrario. Datos interesantes del gobierno de Sixto Durán Ballén. Su duración del mandato fue desde el 10 de agosto de 1992 hasta el 10 de agosto de 1996. El vicepresidente era Alberto Dají Carsosi, que gobernó desde 1992 hasta 1995, y llegó Eduardo Peña Tribino, que estuvo desde 1995 hasta 1996. Su frase célebre era: "Ni un paso atrás". Me llamo Andrea Robles, soy del séptimo E y vamos a hacer algunas preguntas sobre los gobiernos que tuvieron algunos presidentes. Me acompaña mi papi. Ahora, papi, ¿qué piensas del gobierno de Sixto Durán Ballén? Un gusto saludarles. Mi nombre es Lenin Robles, el padre de Andrea. Y con respecto a la pregunta del gobierno de Sixto Durán Ballén, puedo decir que fue uno de los presidentes que trató de dialogar con los pueblos indígenas y fue uno de los primeros que trató de ayudar a que haya un equilibrio económico, pero lastimosamente estuvo el Ecuador en la guerra del Cenepa, y a él le debemos la famosa frase de "ni un paso atrás", en donde el Ecuador pudo defender su territorio amazónico de la invasión del Perú. Muchas gracias. Y como lo escucharon, ese fue el gobierno de Sixto Durán Ballén. Abdalá Bucaram.
Es un político ecuatoriano de origen libanés, nacido en Guayaquil el 20 de febrero de 1952, hijo de Jacobo Bucarán y de Reina Ortiz Caicedo. Fue alcalde de la ciudad de Guayaquil el 20 de enero de 1984, luego de su tercera candidatura en 1996. Logra ser presidente de la República del Ecuador durante un breve lapso, siendo el posicionado del 10 de agosto de 1996 y destituido el 7 de agosto de 1997 por el Congreso Nacional de la República del Ecuador debido a una supuesta incapacidad mental. Su extravagante forma de gobernar, que incluía conciertos, bailes, entre otros, provocó un gran descontento en la población que ocasionó una ola de protestas, que finalizó en que el Congreso Nacional, con 45 votos de 82, lo expulsara del poder argumentado. Abdalá Bucaram fue presidente del Ecuador durante 5 meses y 25 días en el periodo comprendido entre el 10 de agosto de 1996 y el 6 de febrero de 1997. Su estilo de gobierno fue informado, realizaba espectáculos populares con el auspicio del partido oficialista, un teléfono con el presidente como anfitrión, además de tener frecuentes apariciones en programas de farándula en televisión. Su gobierno estuvo plagado de escándalos de corrupción y mala administración, como el plan de vivienda, un solo toque, leche bandala y la mochila escolar. Las múltiples denuncias y la instabilidad de su gobierno llevaron al Congreso ecuatoriano a destituirlo por incapacidad mental tras una movilización social en el febrero de 1900. Obras de Abdalá Bucaram: capitalización y transferencia del sector eléctrico, prohibido las bebidas alcohólicas los días domingos y cerró los bares en las madrugadas. Unificación salarial, flexibilización laboral, contratación por horas, reformas a los contratos colectivos, seguro de desempleo. Datos interesantes de Abdalá Bucaram. En 1969 fue nombrado como intendente de la policía de Guayaquil en el gobierno del presidente Jaime Roldán Aguilera. Durante su cargo realizaba acciones consideradas como moralistas y cargos de un carácter religioso. Fue prófugo de las justicias ecuatorianas por 20 años, exiliado en Panamá hasta que los juicios en los cuales se le acusaban prescribieron. Ahora, papi, ¿qué opinas sobre el gobierno de Abdalá Bucaram? Bueno, el gobierno de Abdalá Bucaram duró pocos meses, realmente desde agosto de 1996 hasta febrero de 1997, y en cambio este gobierno se caracterizó porque se había hablado de mucha corrupción. Se creó una leche que se llamaba Abdalac y se decía que era muy dañina para el cuerpo. También se creó una mochila para los niños de escasos recursos, en donde se evidenció mucha corrupción. Y el gobierno y el pueblo depuso este presidente Abdalá Bucaram por declararlo como que su mente no podía gobernar, es decir, no estaba apto para el gobierno. Muchas gracias, y como lo escucharon, este fue el gobierno de Abdalá Bucaram. Ahora
Lupe Rosalía Arteaga Serrano nació en Cuenca, provincia de Azuay, el 5 de diciembre de 1956. Luego de graduarse con las más altas notas, alcanzó los títulos de bachiller en Humanidades Modernas, licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, doctora en Jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador, máster en Educación Básica y Rescate de Valores Culturales en América Latina y egresada de la Escuela de Periodismo. Es una activista social, escritora y política ecuatoriana. Tipos de gobierno de Rosalía Arteaga. Rosalía Arteaga fue de las elecciones presidenciales con Altón Bucarán. En este último iba como presidente y ella como vicepresidenta. Obtuvo una votación de ganadora en 20 de las 21 provincias de Ecuador. Doctora Rosalía Arteaga, presidenta del Ecuador del 6 al 11 de febrero de 1997, tras el derrocamiento de Abdalá Bucarán, del cual fue vicepresidenta. Solo ejerció de manera efectiva el poder como presidenta interna entre el 9 y 11 de febrero, debido a la oposición del Parlamento. Obras de Rosalía Arteaga. Las únicas obras de su pequeño paso como presidenta están en los decretos que llegó a firmar, y como vicepresidenta en realidad nunca les dejaron hacer nada, ya que Alarcón nunca mantuvo contacto con ella mientras estuvieron gobernando juntos. Esto se debía a que su condición de mujer era mal vista por los hombres en un estado donde la figura masculina era la única que representaba la autoridad del gobierno. Dime, papi, ¿qué opinas sobre el gobierno de Rosalía? Rosalía Arteaga fue para muchos la primera presidenta del Ecuador, pero yo considero que ya había una presidenta antes que se llamaba Marieta de Veintemilla. Lastimosamente el Ecuador no le ha dado el realce a esta mujer, y fue lo que pasó con Rosalía. Ella tuvo la presidencia unos 3 a 4 días y realmente fue difícil porque ella tuvo que imponerse ante el Congreso, ante muchas personas que no querían dejarla gobernar. Me parece que ella tenía toda la capacidad para hacerlo. Ella sigue actuando, sé que dirige algunos concursos para los maestros, algunas revistas, en un programa radial. Lastimosamente en 4 días su gobierno no se vio reflejado realmente por todo lo que ella pudo haber hecho. Es lo único que puedo decir. Muchas gracias, y estas fueron las preguntas de los gobiernos de los presidentes. Muchas gracias. Nosotros somos el grupo 3.